7 de la mañana con 36 minutos, amigos. Avanzamos con las entrevistas y continuamos en el análisis respecto de la decisión gubernamental respecto del congelamiento del precio de los combustibles, tal y como lo advirtió días atrás el presidente de la República, Guillermo Lasso. Avanzamos en este análisis, decimos, y ya nos acompaña el economista, el analista económico Pablo Lucio Paredes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un gusto estar aquí. Además, entiendo que es la casa nueva de ustedes, que están como mes y medio aquí, así que ¿qué tal? me alegro mucho. Muy bien, bonita vista. Sobre todo. Todo muy bien, muy bien. Correcto. Empecemos entonces este diálogo. ¿Cómo entender esta decisión del presidente Guillermo Lasso? Hasta cierto punto era comprensible desde el punto de vista político para un poco bajar las tensiones sociales que ya se venían registrando, pero incomprensible desde el punto de vista de que este congelamiento del precio de los combustibles se da con un incremento que evidentemente no estaba previsto. A ver, bueno, el incremento sí estaba previsto, en el sentido de que algún rato íbamos a llegar al precio, digamos. Pero no ligado quizá a esta decisión gubernamental como tal. Sí, por supuesto. Pero yo creo que es importante para los ecuatorianos, al final esta es una conversación entre ecuatorianos a través de un medio, que es que realmente el subsidio a los combustibles es un muy mal subsidio. Eso es lo que hay que estar conscientes, ¿no? Es la primera cosa. ¿Por qué es malo? Primero porque llega en un 60 o 70% a quien no debería llegar realmente, porque se dice eso es para ayudar a los pobres. Los pobres reciben probablemente el 30% de este subsidio, ¿no? Entonces, primero, no es justo, digamos así. Segundo, genera mal uso de los recursos naturales, porque sabemos que cuando algo es muy barato, lo malgastamos, ¿no es cierto? No lo cuidamos. Y ahora tenemos toda esta preocupación en el mundo de la contaminación, del impacto en el medio ambiente. Bueno, cuando utilizamos mal los combustibles, estamos afectando el medio ambiente, ¿no? Entonces, los precios bajos afectan el medio ambiente. Toda la gente que está preocupada con el medio ambiente debería decir, wow, deberíamos tener precios más altos para que se consuma menos combustibles, ¿no? Tercero, todos sabemos que genera corrupción por aquí y por allá, ¿no? Y cuarto, genera contrabando. Es decir, al final, ni siquiera es una buena parte de los ecuatorianos que se benefician, sino los contrabandistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay, es un mal subsidio. ¿Qué se debía hacer? Lo que se estaba haciendo en parte, pero faltaba la otra pata, digamos, que era, se estaba eliminando progresivamente, ¿no es cierto? El diésel estaba en 1.60, 1.70, algo por el estilo, y algún rato tenía que llegar por encima de 2 y pico, no sé cuánto, que es el precio internacional del diésel, ¿no? ¿Cuál es la pata que faltaba? Que se debía ir eliminando el subsidio y a medida de eso focalizar en la gente más pobre. Ahí sí llegar con una focalización a la gente más pobre. ¿Cuál es el primer elemento que afecta a la gente más pobre? Relacionado con los combustibles, no relacionado con otras cosas, sino con el combustible, es el transporte. Obviamente, el transporte es lo que más usa combustibles, y entonces era lógico subsidiar el transporte, ¿no? Transporte público, pueden ser los buses locales, pueden ser de provinciales, pueden ser las avionetas que en la Amazonía recorren la Amazonía atendiendo a las comunidades, en fin, lo que sea, ¿no es cierto? Pero respecto de lo cual el gobierno no ha terminado de tomar una decisión. ¿A qué obedecería? No sé si es porque las negociaciones con los transportistas no han avanzado, no sé si es porque la tecnología todavía no lo permite hacerlo, lo cual sí me sorprende, porque la tecnología no es nada del otro mundo. En el mundo moderno, hace, digamos, 20 años era difícil, tú tenías que ir apuntando en un papelito quién fue a ver, ¿usted es transportista o no es transportista? A ver, apunto su placa. Pero bueno, ahora en el mundo moderno tú pones en una base de datos y sabes si es el señor que está yendo a cargar de diésel, digamos, en su medio de transporte. Eso no es transportista de verdad. ¿Cuánto ha utilizado? Le das un cupo, en fin, no es difícil de hacer, me sorprende, ¿no? Pero en todo caso, lo lógico hubiera sido ir eliminando el subsidio y, paralelamente a eso, tener una focalización, creo yo, en el transporte, pero bueno, eventualmente también el gobierno podía decidir que había otro tipo de focalización, ¿no es cierto? Justamente, eso iba, o sencillamente no es una opción para este gobierno. ¿El focalizar? La focalización. No, porque yo también he oído a gente del gobierno desde hace mucho tiempo que ha dicho es lógico lo uno con lo otro. Entonces, la verdad, esa parte no entiendo. Pero también como ecuatorianos, ya le digo, deberíamos entender que lo lógico no es dejar de eliminar el subsidio, quedarnos en precio fijo. Esa no es la mejor opción tampoco, porque hay las dos opciones. Yo voy eliminando el subsidio y focalizo, o yo dejo de eliminar el subsidio. ¿Cuál es la mejor opción para el país? Obviamente. Ahora, la tercera opción era elimino el subsidio sin focalización. Esa es mala.
no eliminar el subsidio es mala. La lógica era ir eliminando el subsidio con focalización. Correcto. Usted decía al inicio de este diálogo que quizá un incremento del precio generaría conciencia para dejar o para ir menguando el consumo de los combustibles. ¿Esto realmente en la práctica es posible en una sociedad como la nuestra? Absolutamente. Mira, solo hagamos una pregunta concreta. Si tú vas a visitar a un amigo, ¿no? Que vive por ahí en alguna parte, un edificio, digamos, y tú vas ahí en el auto y dices, a ver, yo quiero parquearme delante del edificio. Ni siquiera hablemos de la inseguridad, sino hablemos de la pereza, digamos. ¿No? Tú dices, no, ¿cómo va a parquear más lejos? No. Y me doy 10 vueltas a la cuadra hasta que por fin encuentro a alguien que se va y me parqueo ahí. ¿Eso hacemos o no hacemos? Eso hacemos, ¿no es cierto? Eso es una costumbre muy ecuatoriana. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque el combustible es barato. Si el combustible tuviera un precio más razonable, diríamos, no, caramba, las 10 vueltas me acaban costando, así que me voy a parquear donde encuentro y vengo caminando. Dejo de lado el tema de la inseguridad, por supuesto, no estoy hablando de ese aspecto. Yo preguntaba más en una sociedad como la nuestra, en donde quizá no estemos tan acostumbrados como, no sé, otros países, en donde el uso de la bicicleta, de otro tipo de formas de movilización es mucho más común, ¿no? Puede ser, pero yo te doy el ejemplo, es el auto. ¿Hacemos o no hacemos eso en el Ecuador? Lo que nos damos las 10 vueltas a la cuadra hasta encontrar el puesto cerquísima, sí, es parte de... Si tengo que caminar unas pocas cuadras, dice que pereza, mejor me voy por algún medio de transporte, no sé, en vez de caminar. Es un poco lo que tú dices de la bicicleta. Yo te digo, el caminar un poco, el parquearse más lejos, es eso. Y mira, el rato que las cosas tienen su precio real, la gente aquí o en cualquier parte del mundo actúa cuidando su dinero, digamos, ¿no? Y cuidar su dinero es decir, caramba, si la gasolina es cara, entonces actuaré de otra manera. Entonces, es un tema sobre el medio ambiente bien importante, la verdad. Correcto. ¿Cómo está la economía del país en la actualidad? Mira, la economía del país tiene una enorme ventaja que no hay que olvidarse, porque yo creo que ya nos vamos olvidando, que es que la vacunación en el Ecuador ha sido extraordinariamente exitosa. Positiva en cuanto a resultados. Exitosa, súper exitosa, mucho mejor que en, no sé, en el 80% de los países del mundo. Y eso ya, como ya estamos en eso, ya medio que nos vamos olvidando, ya decir, no, pues ya es normal. Pero eso tiene un efecto económico importantísimo. En cuanto a la reactivación económica. Por supuesto, tiene un efecto enorme, porque quiere decir que en todas las empresas ya la gente puede ir a trabajar, los consumidores o inversionistas o lo que sea, ya podemos salir a hacer lo que queremos hacer, ya podemos empezar a interactuar mucho más. Eso es, mira, la pandemia lo que afectó, hay que estar conscientes, es que rompió la interacción entre la oferta y la demanda. Es decir, ya no podíamos salir, no podíamos producir, no nos podíamos encontrar, no. Entonces, ahora ya podemos, con cuidado obviamente, pero ya podemos empezar a hacer eso. Y eso es un paso fundamental para la reactivación económica. Pero definitivamente no lo era todo, no era suficiente. No. Y es así como lo han entendido muchos, como se lo ha asumido. Y de ahí que también hay criterios en el sentido de que no existiría claridad en cuanto a la política económica del presidente de la República. Vimos el envío en su momento de este proyecto de ley denominado Creando Oportunidades y todo lo que acarreó el trámite como tal de esta iniciativa, que finalmente no se dio. El presidente retrocedió en esta decisión. Estamos a la espera de nuevas iniciativas por separado. Entonces, esto un poco deja de entrever esa falta de claridad respecto de qué es lo que quiere el gobierno nacional en cuanto a la política económica. Mira, idealmente, el mundo no es ideal, pero digamos idealmente, hubiéramos esperado que el gobierno antes de septiembre, de finales de septiembre que mandó la ley, ya hubiera mandado las leyes, ya hubiera empujado ciertas cosas. Hay cosas que se han empezado a empujar, lo que pasa es que no sé si son las más importantes, pero bueno, son pasos que se van dando, pero hubiéramos esperado antes. Pero bueno, es el mundo ideal, ¿no? Y eso significa hablar del pasado. Y sobre todo cuando tuvimos una campaña en donde se hicieron muchos ofrecimientos, en donde al parecer ya tenían listo todo el plan, y en la práctica después de 5 meses vemos que no ha sido tan así. Pero yo siempre creo que es mejor hablar del futuro que el pasado. Digamos que estos 5 meses uno hubiera esperado que se envíen o no importa. Miremos de ahora hacia adelante, que es lo importante para el país, ¿no? Creo que hay cosas muy importantes que se deben hacer y hay que seguir impulsando. La apertura al mundo, los tratados de comercio, hay que seguir negociando con México. La negociación con Estados Unidos es complicada, se ha complicado con el nuevo gobierno de Biden, pero bueno, ese es un tema que hay que seguir empujando, que no depende solo de nosotros. Creo que hay que seguir insistiendo en el tema de atraer banca internacional al Ecuador. Entonces hay que hacer un listado y decir, a ver, qué cosas hay que hacer para poder atraer banca al Ecuador. Tampoco digo que sea fácil, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto?
cierto? Las cosas no son fáciles. Eso es un tema y que depende en parte de leyes, en parte de cosas propias del gobierno. El gobierno ha dicho, vamos a empujar el petróleo y la minería. Bueno, hay que discutir con los ecuatorianos para decir, ok, si hacemos minería y petróleo de calidad, cuidando el medio ambiente, etcétera, tenemos que hacerlo. No vamos a desperdiciar esa riqueza que tenemos ahí, pero hacerlo bien hecho, obviamente. Luego hay las leyes que iba a mandar el gobierno y que ahora las va a mandar, tiene que mandarlas por pedazos. Yo creo que la forma razonable es decir, ok, le voy a cortar y le voy a volver a mandar. Eso era lo que a su juicio debía suceder. Mira, yo creo que desde el principio se debió haber mandado por pedazos, ¿no? Porque creo que es una ley demasiado amplia, más allá del detalle si es legal o no es legal, la discusión legal, yo no soy abogado, pero creo que debió haberse mandado en dos pedazos, digamos así, para que no sea tan larga, ¿no? Total, 30 días es bien poco tiempo para poder analizar las leyes, pero en todo caso creo que hay que mandar las leyes. Creo que la reforma tributaria, corrigiéndola, hay gente que ha dicho esto está mal, esto está mal, esto está bien. Bueno, entonces discutamos entre ecuatorianos para ver qué está bien y qué está mal y hagamos una mejor ley. Lo mismo en la ley laboral. La ley laboral es razonable en su concepto general. Habrá fallas que los expertos pondrán y hay que mejorarla. Entonces, si tú ya ves la apertura externa al mundo, el tema de la banca, el tema del petróleo y la minería, el tema de la ley laboral, el tema de la reforma tributaria, el tema del ajuste del gasto en el sector público, que es fundamental. Eso es un tema interno del gobierno que lo tiene que hacer. Entonces, mira, solo aquí creo que he mencionado más el tema de los combustibles que ya hablamos. Ahí tenemos 7 temas que son muy importantes y que juntos más la vacunación son los que van a permitir que realmente la economía ecuatoriana se reactive. Y vamos analizando por partes todo esto que acaba de citar. En cuanto a la reforma tributaria, en efecto, habrá cosas que corregir, ha dicho, que se pueden mejorar dentro de esta iniciativa. Respecto de la versión original, en lo que tiene que ver con la materia tributaria, ¿qué debe subsanarse para aterrizar finalmente en la Asamblea y el trámite respectivo? Mira, tú sabes que cada uno tiene su opinión en esto, ¿no? Entonces, al final, la discusión nacional tiene que ser decir, no es que van a tomar mi opinión o la tuya o lo de tal persona, sino tratar juntos, que es lo difícil, ¿no? Juntos los ecuatorianos, ponernos de acuerdo. Justamente este fin de semana tuvimos un ejercicio del llamado diálogo, consensos de Cusín. Es un tema, sí, pero quiero señalarlo porque tiene que ver con eso. O sea, es sentarnos, no a que me hagan caso solo a mí, sino que nos hagamos casos todos. Ese es el tema de fondo. Entonces tú decías en la reforma tributaria, personalmente creo que el cobrar un impuesto temporal a las personas y a las empresas que mejor les ha ido, digamos, en la pandemia, me parece justo. No me parece perfecto, no me parece ideal, no me parece nada, pero me parece justo en estas circunstancias. No, eso yo lo mantendría. Pues cambiar un poquito el porcentaje, el número, lo que sea, eso no importa. ¿Sí? Me parece injusta, por ejemplo, la nueva tabla del impuesto a la renta, que incluso se le cambia a los gastos personales, todo un lío. Antes era fácil, no era tan fácil, pero nada más o menos fácil, ahora es más complicado. Pero bueno, me parece que es una tabla injusta, ¿no? Afecta a la clase media. Mira, por 2 razones. En el un extremo afecta a la gente que gana $2,000. Así es. ¿No? Así sea poco, me parece que no es de $2,000 en adelante. Pero luego, si alguien gana 5,000, ¿no? Ya paga el máximo marginal, que es del 35%. O sea, no es que pague en total 35%, pero ya en los adicionales que va ganando, paga 35%, que es lo máximo. Entonces, con 5,000 ya llegas al 35%. Eso no me parece justo. Entonces, creo que esa tabla hay que modificarla para que sea un impuesto más razonable, más sencillo, más fácil. Debería haber una serie de cambios, ¿no? Entonces, esa probablemente está entre las cosas más importantes que está en la ley, ¿no? El tema del impuesto temporal y el tema del cambio en el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, como te digo, el uno me parece sensato, el otro se debería modificar. En materia laboral, ¿cuánto puede aportar este proyecto de ley que eventualmente también tendrá que llegar a la Asamblea en términos de la economía del país? Que es un poco lo que se ha cuestionado, ¿no? No, mira, si tú me dices solo hay lo que tú me decías antes, son varias cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Si tú me dices solo vamos a hacer la reforma laboral y nada más, ¿va a tener un gran efecto la reforma laboral? Solita no va a tener un gran efecto, pero es que es parte de ese paquete de, ya no me acuerdo, 5, 6, 7 cosas que mencionamos, ¿no es cierto?, en la conversación. Si se hacen tal vez de las 7, 4, incluyendo la reforma laboral, entonces la reforma laboral va a tener un efecto. Pero que mira, más allá nuevamente de detalles que se pueden discutir, ¿no? Incluso el presidente le he oído que ha dicho que hay ciertas cosas que va a modificar. ¿Qué es lo que se está proponiendo? Yo pido a la gente que lea quién. La persona que tiene un negocio y quiere contratar a alguien, o tiene gente contratada, o piensa contratar. Lea y hágase la pregunta, ¿esto es sensato o no es sensato? Yo siendo el que contrato. Y luego la gente que puede ser contratada, que no tiene trabajo, que puede ser contratada. Lea
y diga, lo que me están proponiendo es una barbaridad o es algo sensato, dentro de lo humanamente razonable, ¿no es cierto? No te hablo de la perfección absoluta. Y yo creo que si ambos, unos y otros, le dicen, esto es sensato, tal cosa no me gustaría, pero bueno, es sensato. Y el trabajador que le dice, sí, hay cosas que no me gustan, pero globalmente es algo sensato, ¿no? Y es decir, me parece que es un mecanismo sensato la propuesta, que son estos contratos alternativos, para que el trabajador pueda encontrar trabajo, la persona le pueda contratar y que la relación entre los dos no sea, como algunos han dicho, una relación de esclavitud, de abuso, no, simplemente mejorar un poco las relaciones. Por ejemplo, menciono un tema, ya que no vamos a hablar solo de la reforma laboral, pero menciono un tema. Se dice que las 40 horas, no más de 40 horas, las mismas 40 horas actuales, se pueden repartir en 6 días de la semana. Porque ¿qué es lo que sucede actualmente? Se reparte de lunes a viernes y el sábado ya es un costo extra. Bueno, estamos diciendo que se repartan sin costo extra de lunes a sábado en lugar de lunes a viernes. Estamos diciendo algo del otro mundo, una cosa, ya te digo, de esclavitud, de abuso. No, estamos diciendo algo razonable que mucha gente lo hace en su vida. Pero que es entendido como regresivo en derechos plenamente adquiridos. Claro, es que eso te digo, si tú me dices que el derecho adquirido es que solo se puede repartir de lunes a viernes sin costo adicional, y ahora yo te digo que se va a repartir de lunes a sábado. ¿Quito la posibilidad de pagar horas extra en parte del fin de semana? No, porque en este caso las 40 horas, como te digo, ya no serían extras, serían las 40 horas que se reparten. Exacto, quitas eso, pero a ver, si tú me dices eso es una regresión en los derechos, entonces yo te digo, bueno, entonces efectivamente no hay nada que cambiar. Yo, más que una regresión en derecho, estoy viendo como un ajuste que es sensato. No digo que sea perfecto, pero es sensato para unos y otros. Sí, claro, se está cediendo en eso. Pero es una regresión en derechos, yo no creo. Yo creo que es un ajuste para que las empresas y los trabajadores tengan una relación más razonable en el trabajo y se pueda contratar a la gente. Si tú preguntas a alguien en la calle, le dices, vea, usted no tiene trabajo y le van a hacer trabajar las 40 horas repartidas de lunes a sábado. No más de 40, las 40 de lunes a sábado. ¿Le parece a usted dramático? Yo te aseguro que la gente que no tiene trabajo te va a decir, no me parece una cosa dramática. No, otra cosa sería que te dijeran, no, ahora en vez de 40 horas en el Ecuador son 60 horas. ¿No? Bueno, diría, caramba, no, estamos diciendo que solo se va a repartir. Ya te digo, pregúntale a cualquier persona, va a decir, caramba, no me parece un drama. ¿Cuánta gente no trabaja en el Ecuador? De los que trabajan, no trabaja de lunes a sábado. Sí, si hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces no me parece un drama, ¿no? No me parece un drama. A propósito de estas reflexiones, yo siempre digo, depende siempre de la óptica con la que se mire. En cuanto al proyecto de ley... Disculpa, es lo que yo te dije. Habrá gente de un lado y de otro lado, pero el llegar a acuerdos quiere decir, ok, busquemos un término medio sensato. ¿No? Cedamos entre partes. Sí, exacto, eso es. Correcto. En torno al siguiente proyecto, al tercer proyecto que también se ha anunciado que se enviaría a la Asamblea Nacional en materia de inversiones. Usted ha dicho en el marco de este diálogo es necesario apuntar hacia la apertura, abrirnos al mundo como tal. Exacto. ¿Qué debería contemplar esta iniciativa? Bueno, ahí hay algunos cambios en incentivos, en las zonas especiales de producción, en fin, hay una serie de cosas que más allá del detalle lo que tratan es de hacer un marco razonable. Y ojo, esto es muy importante, no se trata de hacer un marco para regalarle la vida a los empresarios, yo no creo en eso al menos, ¿no? Y si la ley, tal como se ha mandado en un momento dado, es simplemente un regalo a los empresarios, yo no estoy de acuerdo. Tiene que ser un asunto que plantee nuevamente, la palabra para mí es sensatas, cosas sensatas, ¿no? Si hay trámites excesivos, si hay costos excesivos, hay que eliminarlo. Pero tampoco te digo, como te digo, tampoco se trata de decir, mira, para que los inversionistas inviertan, yo les voy a regalar todo, no les voy a cobrar esto, no les voy a cobrar impuestos, no, voy a hacer un mil cosas. No, eso no es necesario. Lo importante es que sea sensato y que se mantenga en el tiempo. Es que no sea que de aquí a 1 año, a 3 años, a 5 años, otra vez, como siempre sucede en el Ecuador, otra vez volvemos atrás, decimos todo lo que se hizo, no, vamos a cambiar completamente y hacer otra cosa. Entonces esa tercera parte debería ser sensata, sin regalos, para promover la inversión. Correcto. Vamos a dejar el tema de estas iniciativas del Ejecutivo en materia legislativa, digamos, para hablar de otro punto al que hizo referencia, y es este encuentro que tuvo lugar este fin de semana, que aglutinó actores políticos, exfuncionarios de Estado, empresarios, activistas y demás, y a través del cual se llegó a este denominado o estos denominados consensos de CUSIN. ¿De qué se trató este encuentro? ¿Quién organizó? ¿Qué ocurrió?
Sí, a ver, los primeros diálogos de Cousin se hicieron al final de los años 90, ahí entre el 97 y el 99, por ahí más o menos. Uno tuvo que ver con la paz con el Perú y fue tremendamente útil para, digamos, entre los actores políticos, ahí sí fueron básicamente actores políticos, un poco digan, ok, hay que empujar el tema. Yo tal vez no me encanta la idea, pero bueno, empujemos el tema de la paz con el Perú, que creo que ha sido muy importante para el Ecuador. Nuevamente no perfecto, pero bueno para el Ecuador, ¿no? Y luego hubo otros 2 diálogos en esa época sobre la Constitución del 98 y sobre la crisis económica. Y ahora, al cabo de más de 20 años, hemos vuelto a retomar el tema. Nuevamente en este caso éramos 60 personas que estábamos ahí. El nombre de las personas no importa específicamente, porque habría que nombrar a los 60. Nadie es más importante ni menos importante que otro, pero la idea es reunir a ecuatorianos diversos. Probablemente la persona más joven ahí tenía 26 años tal vez, y la persona mayor tenía alrededor de 90, gente que era más bien de izquierda, gente más bien de derecha, empresarios, activistas, gente de otros gobiernos, gente del actual gobierno, políticos, gente de la asamblea, en fin, gente muy variada. Pero el ejercicio de fondo, yo cuando venía ahora y sabía que íbamos a hablar del tema, yo decía, a ver, ¿cuál es el tema fundamental de Cousin? Yo decía, es lo que estuve leyendo desde ayer domingo, que empezaron a salir la documentación sobre el tema, y ahora de mañana, es que yo veo reacción de cierta gente, sea de izquierda, derecha, o de donde sea, o liberales, o lo que sea, que dicen, qué barbaridad lo que han conversado. Primero, qué barbaridad que esta gente se junte. ¿Cómo es posible que tal persona se junte con tal otra persona? Ese es exactamente el espíritu Cousin, que alguien no esté pensando esa tontería de decir, ¿cómo es posible que este se junte con este otro? Pero si todos somos ecuatorianos, y es lo que necesitamos es juntarnos. Y la segunda cosa que yo veo algunos que dicen, ya digo, independientemente de los bandos, que dice, caramba, ellos se han puesto de acuerdo en un documento que no refleja mis ideas de izquierda, o mis ideas de derecha, o mis ideas liberales, o lo que sea. No refleja eso. Ese es exactamente el espíritu Cousin. No reflejar las ideas del de izquierda o el del derecha liberales, sino juntos decir, a ver, ¿qué cosas podemos ponernos de acuerdo? Aunque el documento no sea perfecto para mí. ¿En qué se pusieron de acuerdo entonces? Bueno, en temas muy importantes. Bueno, el tema era fiscal, ¿no? Hay tantos temas en el Ecuador que el tema era cómo manejar al gobierno, las finanzas del gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que todo el mundo estuvo de acuerdo y en el Ecuador no lo hemos hecho es esta famosa cosa de ahorrar en época de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Ese, por ejemplo, es un concepto muy importante, que en el Ecuador lo aplicamos una época, luego dejamos de aplicarlo, y ese es un tema fundamental. ¿Es posible en esta coyuntura? Mira, hoy el precio del petróleo está más alto, ya anda el mundial anda por los 80, el ecuatoriano por 35. Es un momento para empezar, no es un momento de vacas gordas, obviamente, porque tenemos muchos problemas, pero es importante empezar a aplicar el concepto, porque mañana el petróleo puede bajar a 50 otra vez, puede suceder. También algunos dicen que puede subir a 200, perfecto, pero es el concepto. O sea, estamos todos de acuerdo en que en el Ecuador se tiene que hacer eso. No, el detalle no somos los de Cousin que lo vamos a aplicar, porque no estamos en la vida política. No tienen en sus manos esa potestad de exacto. Pero lo que estamos diciendo es, por ejemplo, es una cosa que todos de bandos diferentes estamos de acuerdo que se debe hacer. ¿Qué otros temas? Otro tema muy importante es que la protección, los sistemas de protección social en el Ecuador, o de apoyo a la gente, digamos, ¿no? Que es los combustibles, los aportes al seguro social, los gastos en educación, los gastos en salud, el bono de desarrollo humano, en fin, una serie de gastos que juntos representan alrededor de 10.000, 12.000 millones de dólares, ¿no? Entre unos y otros, tienen un doble defecto, diríamos. El uno es que todos, no solo los combustibles, sino el conjunto, acaba llegando más de la clase media hacia arriba y no de la clase media hacia abajo. Pero en realidad el gasto social, ¿a quién debería llegar? Debería llegar de la clase media hacia abajo, no hacia arriba. Se debería repensar. Entonces hay que repensar cómo están estructurados. Primera cosa, es decir, llegan, no solo la gasolina, sino el conjunto llegan hacia arriba, no hacia abajo. Entonces es un tema muy importante. Segundo defecto de la protección social en el Ecuador, fomenta la informalidad. Es decir, hace que la gente diga, yo prefiero quedarme en la informalidad, ahí recibo a través del ministerio la salud, aunque no sea perfecta, y no aparezco mucho, y no me cuesta tal cosa, no me cuesta el IES, no me cuesta esto, no me cuesta aquello, entonces me quedo en la informalidad. Y quedarse en informalidad es malo, porque el informal casi por definición le va peor que al formal.
¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tienes una idea muy importante. La protección social en el Ecuador hay que mantenerla, y si hay que aumentarla, hay que aumentarla, pero pensemos en que no puede estar focalizado del medio hacia arriba, sino del medio hacia abajo, y que debería fomentar la formalidad y no la informalidad. Por ejemplo, ese es otro tema extremadamente importante que debemos empujar. Ese es el tipo de ideas que hemos tratado de compartir. Aspectos que pasan evidentemente por un tema estructural como Exacto. tal. ¿Qué hacer con estos consensos a los que llegaron? A ver, yo te diría dos cosas. La primera es promoverlos entre los ecuatorianos para decir, mira, hay estas ideas que son bien importantes. Bueno, hay otra idea que se me vino ahora mientras tú hablabas, correcto, que es, no creamos que porque tenemos petróleo y que ahora el precio del petróleo ha subido, ya el gobierno es rico y en consecuencia ya no hay nada que hacer, que gaste nomás como sea y volvamos a pedirle plata al gobierno. O sea, volvamos, deme más subsidios, deme más esto, cree más empleos públicos, etcétera. Porque claro, como tiene plata que haga eso, es otra idea muy importante. No es que somos ricos porque el precio del petróleo ha subido, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, una cosa es hacer esto, conversar, difundir, compartir con la gente las ideas. Y lo segundo, de alguna manera, servir de una semillita para decirle a la gente, cuando usted lea el documento, no piense, uy, yo no estoy de acuerdo con todo esto, entonces no me gusta, sino piense, como ecuatorianos, podemos ponernos de acuerdo o no en cosas sensatas, insisto siempre en la palabra, pero que no reflejen solo tu pensamiento, sino que reflejen el tuyo y también el mío, porque si no, entonces no nos ponemos de acuerdo en nada. Yo creo que es una semillita también para que los ecuatorianos en muchos campos digan, mira, yo soy uno de los organizadores, yo estoy absolutamente satisfecho con el documento porque refleja lo que yo pienso. No, yo podría coger 2, 3, 4 cosas que no me gustan. Correcto. Pero de eso mismo se trata, porque si todo me gustara, quiere decir que el documento fue hecho a mi gusto, y no se trata de eso, correcto, ¿no? Entonces, que sirva un poco de semillita, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea. Interesante diálogo que hemos mantenido con Pablo Lucio Paredes. Gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio de entrevistas. Pablo Lucio Paredes, analista económico. Nos vamos a una pausa. Enseguida ya estará con nosotros Andrés Segovia, especialista legislativo, a propósito del análisis que se hace ahora mismo en la Asamblea Nacional, la investigación en torno a los denominados Pandora Papers. Ya volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.